¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si extender nuestra mano a todos es siempre lo que Dios desea? La palabra nos instruye a ser generosos, pero también nos advierte sobre aquellos cuya compañía puede alejarnos del propósito divino. En Proverbios 14:7 se nos dice: apártate del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Esto nos revela que no toda persona es merecedora de nuestro tiempo ni de nuestros recursos, y que la verdadera compasión se manifiesta con sabiduría. Hoy quiero compartir contigo 8 tipos de personas sobre las cuales la Biblia nos advierte que debemos tener cautela al ofrecer nuestra ayuda. Comprender estas verdades nos permitirá actuar con discernimiento y proteger nuestro espíritu de influencias que pueden desviarnos del camino del Señor. ¿Estás dispuesto a descubrir lo que Dios nos enseña al respecto? La generosidad es una expresión del amor divino reflejado en nuestras vidas. Un atributo que Dios valora profundamente. Sin embargo, la Escritura nos alerta sobre aquellos que buscan aprovecharse de la bondad de otros. No todas las personas que solicitan ayuda lo hacen con un corazón genuino. Algunos buscan manipular, no ser transformados. Esto no significa que endurezcamos nuestro corazón, sino que ejercitemos una misericordia guiada por la sabiduría celestial. Incluso nuestro amado Jesús, lleno de amor y compasión, nunca se dejó engañar por aquellos que escondían intenciones ocultas. En Mateo 7:6, Él nos dejó una advertencia clara. No deis lo sagrado a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose os despedacen. Este versículo no es una invitación al desprecio, sino un llamado al discernimiento. No todas las personas están listas para recibir la bendición que ofrecemos. De hecho, algunas la usarán en nuestra contra, pero ¿cómo podemos distinguir entre alguien que realmente necesita nuestra ayuda y aquellos que buscan manipularnos? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios. Observemos la historia de Sansón y Dalila. Dalila no amaba a Sansón. Su único propósito era explotarlo para obtener su propio beneficio. En Jueces 16:15, ella emplea una táctica de manipulación emocional. ¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Esta no era una declaración de amor, sino un medio de control para obtener lo que deseaba. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras similares? Si realmente fueras un buen cristiano, harías esto por mí. Pero la lección de Sansón es clara. Cuando alguien busca someternos con engaños disfrazados de afecto, debemos ser cautelosos. La manipulación no siempre es obvia. Muchas veces se esconde detrás de una aparente necesidad. En Hechos 5 encontramos el caso de Ananías y Zafira, quienes intentaron engañar a la comunidad cristiana, aparentando generosidad mientras ocultaban sus verdaderas intenciones. Pedro les confrontó diciendo en Hechos 5:3, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio del terreno? Aquí aprendemos que no toda petición de ayuda proviene de un corazón sincero. Algunos actúan con segundas intenciones. Hay quienes se presentan como necesitados, pero en realidad buscan atrapar a otros en una red de culpa y obligación. El enemigo conoce nuestras debilidades y sabe cómo usarlas en nuestra contra. Por eso Jesús, aunque siempre dispuesto a ayudar, nunca permitió que su compasión lo hiciera vulnerable.
En Juan 6:26, después de alimentar a la multitud con los panes y los peces, Él les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Jesús discernía sus corazones y entendía que no todos estaban ahí por la verdad, sino por lo que podían obtener de Él. En nuestra vida, seguro hemos encontrado personas que solo se acercan en momentos de necesidad, pero que desaparecen cuando ya han conseguido lo que querían. Luego, regresan nuevamente cuando requieren más, disfrazando sus intenciones con palabras de amistad, de urgencia familiar o de supuesta crisis. Sin embargo, en el fondo, su relación con nosotros es meramente transaccional. Dios nos ha llamado a ser generosos, pero también nos advierte que debemos ser sabios en nuestra entrega. Proverbios 22:3 nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay quienes al recibir ayuda no muestran gratitud, sino que exigen más. Creen que tienen derecho a nuestros recursos, a nuestro tiempo, a nuestra energía. Y si alguna vez intentamos decir no, nos acusan de ser egoístas o crueles. Pero la Biblia nos muestra que incluso Dios pone límites en Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron. Dios en su amor no los permitió quedarse en el Edén. Les impuso consecuencias, no porque no los amara, sino porque el amor verdadero no puede existir sin justicia. Cuando ayudamos sin discernimiento no estamos haciendo un acto de amor, sino de debilidad. Pablo nos enseña en 2 Corintios 9:7 que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto significa que la ayuda no puede ser forzada ni extorsionada. No podemos dar solo porque alguien nos presiona o nos hace sentir culpables. La ayuda debe venir de un corazón libre y dirigido por Dios. Es difícil decir no a alguien que parece necesitarlo todo. La culpa nos carcome. La sociedad nos dice que siempre debemos ser accesibles. Y el miedo a ser vistos como malos cristianos nos lleva a ceder. Pero Jesús nos dejó el ejemplo de poner límites. En Lucas 4:16-30, cuando la gente de Nazaret intentó obligarlo a realizar milagros para ellos, Jesús no se dejó manipular. En lugar de complacerlos, les dijo la verdad. Y en respuesta, intentaron echarlo de la ciudad. Si incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo por no ceder ante la manipulación, ¿por qué creemos que debemos decir sí a todo? En nuestra vida diaria encontraremos muchas versiones de Dalila, de Ananías y Zafira, de la multitud que solo busca a Jesús por pan. Nos pedirán ayuda con palabras dulces, con lágrimas en los ojos, con promesas de que esta será la última vez que nos necesitarán. Pero la Biblia nos dice que debemos ser sabios. Ayudar a los demás no significa permitir que nos usen. El amor verdadero no es permitir el abuso, sino actuar con justicia. En Proverbios 19:19 se nos advierte: el de gran ira llevará la pena. Y si lo libras tendrás que volverlo a hacer. Esto nos muestra que cuando rescatamos a alguien sin que haya un verdadero cambio, lo único que hacemos es perpetuar su problema. Dios nos llama a ayudar, pero también nos da sabiduría para discernir cuándo nuestra ayuda realmente está sanando y cuándo solo está alimentando una conducta destructiva. Cuando nos enfrentemos a una situación
en la que alguien pide ayuda, debemos hacer una pausa y orar. Preguntar a Dios si esta es una oportunidad para bendecir o si es una trampa disfrazada de necesidad. Recordemos que la Biblia no nos llama a ser ingenuos, sino a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. La bondad sin discernimiento no es virtud, es imprudencia. En cada acto de generosidad debemos recordar que nuestra mayor responsabilidad es ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. No es nuestra tarea salvar a todos, ni resolver los problemas de quienes no quieren cambiar. Nuestra verdadera misión es reflejar la sabiduría y el amor de Dios en cada decisión que tomamos, incluso en saber cuándo decir no. El mundo está lleno de personas que se resisten a la corrección, que desprecian la sabiduría y se aferran obstinadamente a sus caminos erróneos. La Biblia nos advierte que insistir en ayudar a alguien que rechaza la verdad no solo es inútil, sino que también puede arrastrarnos a su necedad. En Proverbios 14:7 se nos dice: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Esta no es una sugerencia arbitraria, sino una advertencia clara de que hay quienes, lejos de beneficiarse de la instrucción, la desprecian y la convierten en burla. Jesús mismo experimentó esto al hablar con los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo. A pesar de que tenían la oportunidad de escuchar la verdad directamente de él, endurecieron sus corazones y se resistieron a su mensaje. En Mateo 23, 27, 28, Jesús los confrontó con dureza. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. No había nada que pudiera hacer por ellos mientras ellos mismos se negaran a ver la verdad. En Proverbios 9, 7, 8 encontramos una lección que resuena profundamente en el espíritu. Aquel que trata de corregir al burlador solo atraerá sobre sí insultos, y el que reprende al malvado cosechará desprecio. No reprendas al insolente, porque su corazón se llenará de odio hacia ti. En cambio, corrige al sabio, y él te amará. El Señor nos muestra que el verdadero problema no es la falta de oportunidades para recibir corrección, sino la disposición del corazón. El sabio recibe la reprensión con gratitud, pero el necio la rechaza con desprecio. Un claro ejemplo de esta verdad se encuentra en la historia de Faraón en el libro de Éxodo. Dios envió a Moisés con señales y prodigios para liberar a Israel, pero Faraón se negó una y otra vez a escuchar la voz del Altísimo. A pesar de ver cómo su nación era golpeada por plagas, endureció su corazón y no cedió. En Éxodo 8:15 leemos que cuando Faraón vio que había un alivio momentáneo, volvió a endurecer su corazón y no escuchó, tal como el Señor lo había advertido. Dios le dio repetidas oportunidades, pero él eligió la obstinación en lugar de la obediencia. En lugar de humillarse ante el Todopoderoso, prefirió su propia destrucción. Pablo nos advierte sobre este tipo de personas en Tito 3, 10, 11. Al que cause divisiones, amonéstalo una y otra vez, y si persiste, deséchalo. Puedes estar seguro de que tal persona se ha pervertido y vive en pecado y ya está condenada por su propia actitud. No debemos insistir en corregir a quien ha decidido ignorar la verdad. Llega un momento en el que lo más sabio es apartarse y dejar que las consecuencias hablen por sí solas. En el libro de Jeremías, Dios ordenó al profeta que dejara de interceder por el pueblo
porque su corazón se había apartado completamente de Él. Jeremías 7:16 nos dice: Tú pues no ores por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni súplica, ni me ruegues, porque no te escucharé. Esta es una advertencia seria. Hay quienes han tomado la decisión irrevocable de rechazar a Dios, y ni siquiera la intercesión podrá cambiar su destino. Jesús también nos mostró que no todos están dispuestos a aceptar la verdad. En Juan 6, después de que enseñó sobre el pan de vida, muchos de sus seguidores dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién puede aceptarla? Juan 6:60. En lugar de modificar su mensaje para hacerlo más aceptable, Jesús simplemente dejó que se fueran. En Juan 6:66 leemos que desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. No les suplicó que se quedaran, ni intentó persuadirlos con palabras más suaves. Sabía que aquellos que han decidido rechazar la verdad no pueden ser forzados a recibirla. El libro de Proverbios nos exhorta repetidamente a apartarnos de los necios, de aquellos que desprecian la corrección y no buscan la sabiduría. Proverbios 26:11 nos da una de las advertencias más impactantes. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que insiste en su necedad. Tratar de ayudar a alguien que se niega a cambiar es como dar consejos a quien ha decidido ignorarlos. En Mateo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio una instrucción clara. Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Mateo 10:14. Este gesto no era solo simbólico, sino una afirmación de que no todos están preparados para recibir la verdad. Y no es nuestra tarea insistir donde el mensaje es rechazado. El rey Acab es otro ejemplo de alguien que rechazó la corrección hasta su último aliento. Dios le envió profetas para advertirle sobre su pecado, pero él prefirió rodearse de falsos consejeros que solo le decían lo que quería escuchar. Cuando el profeta Micaías le dio una última advertencia de que sus decisiones lo llevarían a la muerte, Acab lo desestimó y siguió adelante con sus planes. En Primera Reyes 22:8. Acab expresa su desprecio por Micaías diciendo: Todavía hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero lo detesto, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre el mal. No quería escuchar la verdad, solo buscaba confirmación de sus propios deseos. Y, al final, su rebeldía lo llevó a la destrucción. Pablo nos dice en Romanos 1:28 que aquellos que insisten en rechazar la verdad terminan siendo entregados a una mente reprobada. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Este es el destino de los que persisten en su necedad. Habrá un punto en el que Dios los dejará seguir su propio camino y no habrá más que podamos hacer por ellos. No todos están listos para recibir ayuda. No todos valoran la corrección. No todos desean cambiar. La palabra nos enseña que insistir en ayudar a alguien que ha decidido rechazar la verdad puede ser peligroso. Proverbios 13:20 nos recuerda: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios acabará mal. La compañía de los insensatos no solo es inútil, sino que puede llevarnos a la destrucción. Jesús nos enseñó a amar con todo el corazón, pero también nos instruyó a discernir. En Mateo 7, 15, 16, nos advirtió sobre aquellos que aparentan ser de Dios, pero en realidad son todo lo contrario. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
capaces. Por sus frutos los conocerán. No se trata de hacer juicios precipitados, sino de evaluar con sabiduría si una persona está verdaderamente dispuesta a recibir ayuda o si por el contrario solo busca arrastrarnos a su propio camino de perdición. Dios es paciente, lleno de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Hay momentos para advertir, pero también hay momentos en los que debemos dejar que cada uno coseche lo que ha sembrado. Gálatas 6:7 declara con firmeza: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Cuando alguien ha decidido andar en la necedad, no es nuestra misión salvarlo de las consecuencias de sus propias elecciones. La verdadera sabiduría radica en conocer cuándo es tiempo de hablar y cuándo es mejor guardar silencio, cuándo es necesario corregir y cuándo es prudente tomar distancia. No todas las batallas nos corresponden, no todos están preparados para recibir la verdad. Y no todo lo que parece ayuda, realmente lo es. La palabra de Dios nos instruye a actuar con discernimiento para que nuestras intenciones sean puras y nuestras acciones reflejen verdadera sabiduría. Desde el inicio, Dios estableció el trabajo como parte esencial de la vida del hombre. Aún antes de la caída, en el huerto del Edén, Adán ya tenía la responsabilidad de cultivar y proteger la tierra. Génesis 2:15 lo expresa con claridad. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. Trabajar no es un castigo, sino un diseño divino para nuestro crecimiento, provisión y propósito. No obstante, a lo largo de la historia, siempre han existido quienes rechazan este principio y prefieren depender del esfuerzo ajeno. La Biblia advierte con claridad sobre estas actitudes. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, estableció un principio ineludible. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. Este no es un mensaje de indiferencia hacia la necesidad, sino una enseñanza para no fomentar la pereza ni la irresponsabilidad. En la iglesia primitiva, algunos creyentes esperaban ser mantenidos sin hacer ningún esfuerzo. Pero Pablo les recordó que cada uno debía asumir su propia responsabilidad. El libro de Proverbios recalca constantemente las consecuencias de la pereza. Proverbios 6, 9, 11 nos confronta. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposo, y así vendrá tu pobreza como un ladrón y tu escasez como un hombre armado. Descansar es necesario, pero cuando se convierte en una excusa para evitar el esfuerzo, las consecuencias son inevitables. Jesús, en la parábola de los talentos, nos mostró la diferencia entre quienes administran bien lo que reciben y aquellos que por negligencia lo desperdician. En Mateo 25:26, el Señor de la parábola confronta al siervo que enterró su talento en lugar de multiplicarlo. Siervo malo y negligente. No hubo excusas para su inacción, no hubo justificaciones que lo salvaran. Mientras los otros trabajaron y multiplicaron lo que se les confió, él lo ocultó por miedo y falta de esfuerzo. Su castigo no fue solo la pérdida del talento, sino su separación del favor de su Señor. Por el contrario, la Escritura exalta el esfuerzo y la diligencia. Proverbios 10:4 afirma: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El trabajo no solo es una fuente de sustento, sino también un reflejo del carácter de una persona. Quienes rechazan el esfuerzo no solo
enfrentan la pobreza material, sino también una vida marcada por la dependencia y la frustración. La historia del hijo pródigo es otro ejemplo de la diferencia entre la diligencia y la pereza. En Lucas 15, Jesús nos relata la historia de un joven que decidió abandonar la casa de su padre para derrochar su herencia en placeres, sin pensar en el futuro. No fue sino hasta que lo perdió todo, hasta que se encontró en la miseria, alimentando cerdos y deseando comer de su comida, que comprendió el valor del trabajo y la responsabilidad. Lucas 15:17 nos muestra un momento de despertar en el corazón del hijo pródigo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriendo de hambre? Su sufrimiento no fue consecuencia de una fatalidad fuera de su control, sino de sus propias decisiones. Dios es un proveedor fiel, pero su provisión no está destinada a aquellos que eligen la inacción. En Deuteronomio 28:12, el Señor promete bendición sobre la obra de las manos. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Su favor se manifiesta sobre el esfuerzo, no sobre la pasividad. El pueblo de Israel en el desierto recibió maná del cielo, pero Dios no lo depositó directamente en sus bocas. Cada mañana debían levantarse y recogerlo. Éxodo 16:4 nos lo recuerda. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí que haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción necesaria. Incluso cuando el Señor actúa de manera sobrenatural, siempre requiere una acción de nuestra parte. El rey Salomón, dotado de sabiduría celestial, habló con claridad sobre la importancia del trabajo. En Proverbios 12:24 declara: la mano de los diligentes gobernará, pero la del negligente será tributaria. No solo el esfuerzo trae provisión, sino que también posiciona a las personas en lugares de influencia y autoridad. Aquellos que rechazan el trabajo terminan bajo el dominio de quienes deciden actuar. Jesús mismo trabajó como carpintero antes de iniciar su ministerio. No tenía necesidad de hacerlo, pero eligió ser un ejemplo de responsabilidad y dedicación. En Marcos 6:3 leemos: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Su vida demostró que el trabajo es parte del plan divino. Eclesiastés 9:10 nos exhorta con claridad: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios nos da oportunidades, pero espera que las aprovechemos, sin dejarlas pasar por negligencia o apatía. El apóstol Pablo no solo predicó este principio, sino que lo vivió. En Hechos 18:3 se nos dice que trabajaba como fabricante de tiendas para su sustento. Aunque tenía derecho a recibir apoyo como apóstol, eligió ser un ejemplo de diligencia. Rechazar el trabajo es una actitud que refleja un corazón que evade sus responsabilidades. La Escritura nos enseña que el esfuerzo es una de las herramientas a través de las cuales Dios moldea el carácter. En Gálatas 6:7 Pablo nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin siembra no hay cosecha. En Nehemías 4:6 se describe la reconstrucción de los muros de Jerusalén con una frase clave: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios estaba con ellos, pero la obra prosperó porque decidieron esforzarse.
En 1 Corintios 15:58, Pablo anima a los creyentes. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo esfuerzo en Dios tiene recompensa, ya sea en esta vida o en la eternidad. Dios bendice el trabajo y espera que cada persona asuma la responsabilidad de su vida. No hay virtud en la pereza ni en el abuso del esfuerzo ajeno. Proverbios 21:25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos rehúsan trabajar. El trabajo es una expresión de la imagen de Dios en nosotros. Jesús dijo en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Dios mismo está en constante acción, ¿cómo podría justificarse la inacción? Aquel que rehúsa esforzarse y espera ser sustentado por otros se desvía del diseño divino. 1 Timoteo 5:8 lo expresa con contundencia. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La pereza no es una simple falta de disciplina, sino una elección con consecuencias inevitables. Proverbios 24 nos da una advertencia clara. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Si no se siembra en el tiempo adecuado, no habrá cosecha en el momento de necesidad. El principio es inmutable. Dios bendice a quien trabaja. Fortalece al que enfrenta los desafíos con diligencia y respalda a quien actúa en fe. Aquellos que prefieren la comodidad sobre el crecimiento, la dependencia sobre la responsabilidad y la pereza sobre la acción, están rechazando el plan divino para sus vidas. La ayuda debe dirigirse a quienes verdaderamente la necesitan, no a aquellos que se niegan a hacer su parte. Desde la creación, Dios estableció el orden como fundamento de todo lo existente. Cada cosa en su diseño cumple un propósito. Cuando este orden es quebrantado, cuando la armonía es desafiada, las consecuencias son inevitables. La discordia, el desorden y la división no son meros accidentes, sino el fruto de corazones que deciden rebelarse contra la voluntad establecida por Dios. La palabra de Dios nos advierte sobre aquellos que no solo viven en medio del conflicto, sino que lo provocan, lo alimentan y lo usan para sus propios propósitos. El Señor aborrece la violencia de quienes siembran división. En Proverbios 6, 16, 19 se enumeran las cosas que el Señor detesta, y entre ellas se encuentra aquel que crea discordia entre hermanos. No es una falta menor, ni un simple error de juicio, ni una debilidad de carácter. Es un pecado que corrompe desde el interior, que destruye vidas y relaciones. La discordia es como un veneno que debilita los lazos familiares, fragmenta congregaciones y rompe la armonía entre los hijos de Dios. El libro de Números nos da un ejemplo contundente. La rebelión de Coré. Junto con Datán y Abiram, desafió la autoridad de Moisés y Aarón, pero no por amor a la justicia, sino porque codiciaban el poder. Sus palabras parecían lógicas. Toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. Números 16:3. Pero Dios conocía lo más profundo de sus corazones y sabía que sus intenciones no eran puras. No buscaban el bienestar del pueblo, sino su propia exaltación. Y el juicio fue inmediato. La tierra se abrió y los tragó vivos, mientras el fuego consumía a quienes los seguían. El hecho de que haya conflicto no significa que haya injusticia. Jesús mismo declaró: no he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Pero él no hablaba de promover la división de manera intencional.
sino de la consecuencia inevitable de proclamar la verdad. Existe una gran diferencia entre la oposición que enfrentamos cuando defendemos los principios del Señor y la discordia que provocan aquellos que buscan el enfrentamiento por el enfrentamiento mismo. Pablo fue claro en su instrucción a Tito sobre cómo manejar a los que causan divisiones. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. No se nos llama a debatir sin fin con quienes buscan el conflicto por el conflicto mismo. No se nos ordena gastar nuestras fuerzas tratando de persuadir a quienes han decidido rechazar la corrección. Los fariseos eran maestros en sembrar discordia. En vez de regocijarse por los milagros de Jesús, lo cuestionaban. En lugar de asombrarse por la obra de Dios, buscaban razones para condenarlo. No les interesaba la verdad, sino preservar su estatus. Cuando vieron a Jesús echar fuera demonios, declararon: «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Mateo 12:24. Sus acusaciones eran absurdas, pero no les importaba la lógica. Lo que buscaban era desacreditar, confundir, dividir. Pero Dios no es autor de desorden. Su palabra nos dice en 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo lo que genera caos y destrucción no proviene de Él. Cuando alguien es fuente continua de pleitos, chismes y enemistades, por más elocuente que sea su discurso, su fruto revela su verdadera naturaleza. Jesús advirtió: «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Las palabras pueden engañar, pero los frutos nunca mienten. Nehemías enfrentó algo similar cuando los israelitas reconstruían los muros de Jerusalén. Aparecieron enemigos cuyo único propósito era interrumpir la obra. Sanbalat, Tobías y Gesem no querían justicia ni buscaban la verdad. Su meta era obstaculizar el avance del pueblo de Dios. Nehemías 6:9 relata sus estrategias, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: «Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada». Usaban la intimidación, el desprecio y la mentira para frenar la labor, pero Nehemías no cedió. No perdió tiempo discutiendo con ellos ni les dio la relevancia que buscaban. Su respuesta fue clara: seguir adelante con la misión que Dios le había encomendado. Hay quienes buscan la ayuda de otros, no porque realmente la necesiten, sino para involucrarlos en sus conflictos. Proverbios 26:21 advierte: «El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda». Estas personas no desean reconciliación, sino confrontación. No persiguen la justicia, sino venganza. No anhelan restauración, sino destrucción. Jesús enseñó que los pacificadores son bienaventurados. Mateo 5:9. Pero la paz no significa tolerar el pecado ni ser cómplices de la maldad. Cuando Jesús llegó al templo y encontró a los cambistas, no los ignoró ni justificó su corrupción. Juan 2:15 dice: «Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos». Su indignación no era por un conflicto vacío, sino por la santidad de la casa de su Padre. Los que siembran discordia disfrutan del caos. Son expertos en dividir, en manipular emociones, en poner a unos en contra de otros. Sus palabras suenan convincentes. Sus argumentos parecen razonables, pero su intención es destructiva. Romanos 16:17 nos exhorta con claridad: «Os ruego,
Hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que habéis recibido y que os alejéis de ellos. La instrucción no es entablar discusiones ni tratar de corregirlos, sino apartarse. El pueblo de Israel vivió en carne propia las consecuencias de prestar oído a los que siembran discordia. En el desierto, cuando 10 de los 12 espías trajeron un reporte negativo sobre la tierra prometida, su temor y falta de fe se propagaron rápidamente. Números 14:1 nos dice que toda la congregación alzó la voz y lloró aquella noche. Su queja no era simplemente contra los espías, sino contra Dios mismo. La semilla de desconfianza sembrada por unos pocos llevó a toda una nación a rebelarse. Como resultado, una generación entera pereció en el desierto sin jamás pisar la tierra que se les había prometido. Dios nos advierte sobre el peligro de las palabras destructivas. En Proverbios 10, 18, 19 leemos: el que encubre el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es sabio. Las palabras son poderosas, pueden edificar o destruir. Un corazón guiado por el amor construye con sus palabras, pero quien disfruta el conflicto con cada declaración arrasa con lo que toca. La Escritura no solo nos alerta contra los provocadores, sino que también nos instruye en cómo responder ante ellos. En 2 Timoteo 2, 23, 24 se nos dice: evita las discusiones necias e insensatas, pues sabes que terminan en pleitos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos. No se trata de ser indiferentes ni de ignorar la verdad, sino de no caer en la trampa de aquellos que solo buscan confrontación por confrontar. Aquellos que promueven la discordia suelen presentarse como víctimas, como defensores de una causa justa, como luchadores por la verdad. Pero en su interior, lo que los impulsa es el orgullo, la envidia y el ansia de poder. Santiago 3:16 nos advierte: porque donde hay celos y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. La presencia de estas personas no trae paz sino caos, no impulsa el crecimiento sino que causa destrucción. Pero Dios es justo y al final pondrá a cada uno en su lugar. Proverbios 19:5 lo deja claro. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Nada permanece oculto ante los ojos de Dios. Ninguna palabra malintencionada quedará sin consecuencias. No estamos llamados a respaldar a quienes convierten la vida de otros en su campo de batalla. La Biblia no nos dice que apoyemos a aquellos que han hecho de la contienda su estilo de vida. Nos llama, en cambio, a buscar la paz, a edificar, a discernir con sabiduría. Porque donde está el Señor hay orden, hay verdad, hay justicia, y en su justicia no hay espacio para disputas sin propósito. Desde la antigüedad, la palabra ha marcado una diferencia entre quienes buscan a Dios, quienes lo rechazan. No se trata de falta de conocimiento ni de oportunidades, sino de una decisión consciente de apartarse de la verdad. Dios, en su infinita misericordia, extiende su gracia a todos, pero no obliga a nadie a recibirla. Hay quienes endurecen su corazón, menosprecian la instrucción divina y se burlan de lo sagrado. La Escritura nos alerta sobre el peligro de asociarnos con tales personas, no por falta de amor, sino porque su influencia puede apartarnos del camino correcto. El Salmo 1:1 es claro: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores.
La advertencia no es solo evitar sus acciones, sino también no compartir su senda ni dar espacio a sus palabras en nuestra vida. La convivencia con los impíos corrompe, desgasta y debilita la fe. La historia de Israel está llena de ejemplos de cómo la cercanía con quienes rechazan a Dios llevó al pueblo a la idolatría y finalmente a la ruina. En los tiempos de Elías, Acab y Jezabel gobernaban con un desprecio total por la ley de Dios. No solo promovieron la adoración a Baal, sino que persiguieron a los profetas y llevaron al pueblo a prácticas abominables. En 1 Reyes 21-25 se dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. No solo se desviaron ellos, sino que arrastraron a muchos con ellos. Dios envió advertencias, llamó al pueblo al arrepentimiento, pero la influencia de los impíos resultó más fuerte para aquellos que no guardaron su corazón. El apóstol Pablo nos exhorta en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? No es una simple prohibición impuesta arbitrariamente, sino una advertencia sobre la imposibilidad de unir lo puro con lo impuro, lo verdadero con lo falso. No se puede andar en amistad con quienes desprecian a Dios sin que tarde o temprano esa relación afecte nuestra vida espiritual. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo regresó del exilio para reconstruir Jerusalén, algunos de sus líderes intentaron hacer alianzas con naciones vecinas que no reverenciaban a Dios. Nehemías no se anduvo con rodeos, y en Nehemías 13, 26, 27 trajo a la memoria lo que sucedió con Salomón. Él, siendo rey de Israel y amado por Dios, fue desviado del camino recto por mujeres extranjeras. Si un hombre con tanta sabiduría cayó en la trampa, que nos hace pensar que podemos jugar con fuego sin quemarnos. No es un tema trivial. La Escritura nos muestra que incluso los más grandes pueden caer si no obedecen a Dios. Jesús también dejó claro el destino de aquellos que rechazan la verdad. En Mateo 10:14 instruyó a sus discípulos diciendo: y si alguno no os recibe ni escucha vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No les pidió que insistieran ni que forzaran a nadie a creer. Su enseñanza fue clara y directa. Si alguien cierra su corazón al mensaje, entonces ese mensaje no es para él. El rechazo a Dios no es mera incredulidad, sino una decisión deliberada de resistirse a su autoridad. Pablo lo explica en Romanos 1, 21, 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios pensamientos, y su necio corazón se oscureció. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No es que no haya suficiente evidencia, no es falta de conocimiento, es orgullo. Es la decisión consciente de oponerse a la verdad, aun cuando ésta esté delante de sus ojos. Un ejemplo claro de esto es la historia del faraón en el libro de Éxodo. Dios le envió señales, plagas, advertencias. Le dio oportunidades de arrepentirse, de reconocer su poder, de permitir que su pueblo fuera libre. Pero su corazón se endureció. Éxodo 9:12 nos dice: y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho a Moisés. No quiso escuchar, no quiso obedecer, y al final su necedad lo llevó a la destrucción. Pero la incredulidad no es solo un problema personal. Los impíos no se conforman con rechazar a Dios.
para sí mismos. También tratan de arrastrar a otros con ellos. En 2 Pedro 2:1-12 nos advierte: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina perdición. Y muchos seguirán su libertinaje, y por su causa el camino de la verdad será blasfemado. No basta con que ellos se aparten. Buscan desacreditar la verdad, atacarla, destruirla. Los días de Noé fueron testigos de esto. Génesis 6:5 describe la condición de la humanidad antes del diluvio. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo pensamiento de los designios de su corazón era de continuo solamente el mal. No hubo deseo de corregirse. No hubo arrepentimiento. Y cuando llegó el juicio, fue irreversible. La incredulidad no es una postura pasiva. Con frecuencia se convierte en burla, en desprecio, en persecución contra quienes han decidido vivir en la verdad. En el libro de Hechos, Esteban fue apedreado, no por haber cometido algún delito, sino por proclamar el Evangelio. Sus acusadores no querían razonar, ni entender, ni reflexionar sobre sus palabras. Hechos 7:57-58 describe su reacción. Entonces, gritando a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Su rechazo fue total, irracional, lleno de odio. El salmista escribió en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No porque haya pruebas en contra de su existencia, sino porque le resulta más conveniente negar su soberanía. No es la razón la que los impulsa, sino la rebeldía. No estamos hablando de personas que buscan sinceramente la verdad, sino de aquellos que han decidido resistirla. En Proverbios 29:1 se nos advierte con claridad: el hombre que, aun después de ser reprendido, endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Nadie puede ser obligado a recibir la gracia de Dios. No se puede insistir donde un alma ya ha decidido cerrarse. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose os despedacen. No se trata de desprecio, sino de discernimiento. No todos valoran la verdad, ni todos desean la redención. Hay quienes han decidido endurecer su corazón y apartarse del camino de la vida. Su destino descansa en las manos de Dios, y nosotros no somos quienes para juzgarlos. Sin embargo, la instrucción es clara. No debemos participar en sus caminos, ni seguir sus pasos, ni dejarnos influenciar por su consejo. Proverbios 4:14-15 nos exhorta. No entres en la senda de los impíos, ni sigas el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate y sigue adelante. La separación no es una opción, es un mandato divino. La luz jamás podrá mezclarse con la oscuridad sin perder su resplandor. La verdad no puede ser negociada sin ser corrompida. Y la ayuda, si es dada sin discernimiento, puede ser transformada en un arma contra la misma justicia que desprecian. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y su justicia exige que haya una clara distinción entre aquellos que buscan su rostro y aquellos que lo rechazan. Desde el inicio de los tiempos, Dios estableció un orden en su creación, una ley de siembra y cosecha que rige tanto el ámbito natural como el espiritual.
Lo que el hombre siembre, eso cosechará. El que siembra con amor, generosidad y justicia, recogerá frutos de bendición. Pero aquel que solo busca recibir sin dar, sin mostrar gratitud ni transformación, terminará vacío, sin cosecha y sin bendición. La palabra nos advierte sobre aquellos que siempre extienden la mano para pedir, pero jamás abren su corazón para dar. La ayuda no es un derecho que se pueda exigir sin responsabilidad. Es una manifestación de la gracia divina y debe recibirse con humildad y con un anhelo genuino de cambio. Dios es generoso, pero no derrama su favor sobre quienes desprecian sus dones. Cuando Jesús envió a sus discípulos a proclamar el mensaje del reino, les dio una instrucción clara. Si en algún lugar no os reciben ni escuchan vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. La gracia, el mensaje, la salvación no son para aquellos que los rechazan con desprecio. Si Dios mismo no impone su bondad sobre quienes la desprecian, tampoco espera que sus hijos entreguen sin discernimiento lo que Él ha puesto en sus manos. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús alimentó a miles con compasión. Pero tras ese milagro, muchos lo siguieron, no por la verdad, sino por el alimento. Jesús los confrontó en Juan 6:26. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No buscaban el mensaje, sino los beneficios. Querían provisión, pero no compromiso. Sus corazones no estaban dispuestos a recibir lo que realmente tenía valor. Las Escrituras enseñan que hay quienes se acercan solo cuando necesitan algo, pero una vez que lo obtienen, olvidan a aquel que les ayudó. En Lucas 17 Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle gracias. Al ver la ingratitud de los otros 9 preguntó: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. No todos valoran lo que reciben. No todos muestran gratitud. Y cuando alguien solo busca la bendición sin reconocer la fuente, es una señal de que su corazón no está listo para el verdadero cambio. Proverbios 30:15. Usa una imagen impactante para describir a quienes nunca están satisfechos con lo que reciben. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. Hay personas cuyo único propósito es tomar. No importa cuánto se les ayude, siempre pedirán más, sin intención de mejorar, sin deseo de esforzarse, sin interés en cambiar. La ayuda dada a estos jamás será suficiente, porque su corazón no busca restauración, sino dependencia. Dios quiere que su pueblo sea generoso, pero también sabio. En 2 Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo establece un principio inmutable. Aquel que no quiera trabajar, que tampoco espere recibir alimento. Esto no es una falta de compasión, sino una verdad espiritual. La asistencia debe ir de la mano con la responsabilidad. Cuando alguien recibe sin ofrecer nada a cambio, sin permitir que su vida sea transformada, sin dar frutos, demuestra que lo que ha recibido no ha generado un cambio genuino en su corazón. Jesús, en la parábola de los talentos, dejó claro el principio de multiplicar lo que se nos da. El Señor confió bienes a sus siervos y después les pidió cuentas sobre lo que habían hecho con ellos. Aquel que escondió su talento sin hacerlo crecer recibió una reprensión severa. Siervo malo
y negligente. Mateo 25:26. La bendición que no es apreciada se pierde. La provisión que no se administra con sabiduría es retirada. Dios no otorga recursos para que sean desaprovechados, sino para que cumplan un propósito divino. La ayuda debe dirigirse a aquellos que la reciben con humildad y gratitud. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios instruyó a los israelitas a dejar parte de su cosecha para los pobres, pero eran los necesitados quienes debían ir al campo y recoger las espigas por sí mismos. Levítico 19, 9, 10. Dios proveía para quienes carecían de recursos, pero no les llevaba la comida directamente a sus hogares. Siempre ha existido un principio de esfuerzo, de participación, de corresponsabilidad. La travesía de los israelitas por el desierto es un recordatorio claro de que Dios suple las necesidades, pero también exige obediencia y acción. El maná descendía del cielo cada mañana, pero cada uno debía salir a recoger su porción. No podían almacenar más de lo necesario ni esperar que Dios hiciera todo por ellos. Aquellos que intentaron acumularlo en exceso vieron cómo se llenaba de gusanos. Éxodo 16:20. Dios da lo necesario, pero espera que cada persona haga su parte. El problema de quienes solo buscan recibir sin dar radica en que su corazón no está puesto en Dios, sino en sus propios intereses. Filipenses 3:19 describe a aquellos cuyo Dios es su vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No están motivados por la verdad, ni por la gratitud, ni por el crecimiento espiritual. Solo desean satisfacer sus deseos sin considerar el propósito de lo que reciben. Jesús enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. La generosidad es un reflejo del carácter divino, pero no debe ser ejercida de manera insensata. Dar sin discernimiento no es generosidad, sino desperdicio. La ayuda debe destinarse a quienes la recibirán con gratitud y la utilizarán para avanzar, no a quienes la toman sin la intención de mejorar. En el libro de Proverbios, la pereza y la ingratitud aparecen como actitudes que van de la mano. Proverbios 19:24 dice: el perezoso mete su mano en el plato, pero ni siquiera la lleva a su boca. Hay quienes desean recibir, pero no están dispuestos a hacer lo mínimo con lo que obtienen. No se trata solo de falta de esfuerzo, sino de una actitud de desdén hacia lo que se les da. El principio de dar y recibir atraviesa toda la Escritura. Dios bendice a quienes dan con gozo, a quienes administran bien lo recibido, a aquellos que siembran con sabiduría. Pero la ayuda mal encaminada solo fomenta la dependencia y la irresponsabilidad. En el Salmo 37:21 se afirma que el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Hay una diferencia crucial entre quien recibe con gratitud y aquel que solo toma sin intención de devolver ni de honrar lo que se le ha entregado. El libro de Ageo ofrece un claro ejemplo de cómo Dios retira su bendición cuando el corazón del hombre no está alineado con su voluntad. Ageo 1:6 describe la frustración de aquellos que buscan provisión sin poner a Dios en primer lugar. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. La bendición no depende únicamente de cuánto se recibe, sino de cómo se gestiona. Las Escrituras enseñan que Dios ama al dador alegre, pero también advierten sobre la insensatez de dar sin propósito. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos.
La generosidad debe ir acompañada de sabiduría. La ayuda que no transforma, que no genera gratitud ni lleva a una vida de responsabilidad se convierte en una carga. La verdadera generosidad edifica, corrige y fortalece. Dios no nos llama a sostener a quienes menosprecian la bendición, sino a compartir con aquellos que verdaderamente la recibirán con un corazón dispuesto. La ley de la siembra y la cosecha sigue siendo un principio vigente. Quien solamente busca recibir sin estar dispuesto a dar, sin permitir que su vida sea transformada, sin someterse al proceso de cambio, no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Y aquel que da sin discernir, sin reflexionar en las consecuencias de su ayuda, no está ejerciendo una verdadera compasión, sino fomentando una dependencia que aleja el alma de la provisión genuina del Señor. La verdadera ayuda nace del amor, es el reflejo del carácter de Dios en la vida de quienes han sido llamados a vivir en santidad. Sin embargo, la misericordia sin sabiduría puede convertirse en un peso que destruye en lugar de restaurar. Las Escrituras no solo nos instruyen a dar, sino también a entender cuándo es correcto hacerlo, a quién se debe ayudar y en qué momentos es necesario apartarse. No todo el que extiende su mano lo hace con un corazón dispuesto a recibir corrección. No todo el que clama por auxilio lo hace desde una necesidad genuina. No todo el que busca apoyo lo hace con un corazón sincero. Hay ocasiones en que brindar ayuda es un acto de obediencia, pero también hay momentos en los que hacerlo es contribuir a la necedad, reforzar el pecado y alimentar la rebeldía. Dios nos ha dado la capacidad de discernir, de ver más allá de las apariencias, de evaluar no solo la necesidad expresada, sino también el fruto que produce la vida de aquellos que piden ayuda. Jesús en su ministerio extendió su mano a muchos, sanó enfermos, alimentó a multitudes, pero nunca permitió que su compasión se convirtiera en un instrumento de manipulación. No se dio ante quienes lo buscaban solo por interés. No suavizó su mensaje para complacer a aquellos que querían un evangelio a su medida. No accedió a las demandas de los que lo seguían por conveniencia, pero no por convicción. En Juan 2, 24, 25 está escrito: pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Su discernimiento lo protegió de ser utilizado por aquellos que solo querían obtener un beneficio de su poder sin rendirse a su señorío. La ayuda, cuando no está guiada por la sabiduría, puede convertirse en un impedimento para el crecimiento. Hay quienes necesitan corrección más que respaldo, confrontación más que apoyo. En la parábola del hijo pródigo, el padre no corrió a rescatarlo cuando se encontraba en la miseria. No envió siervos a sacarlo del corral de los cerdos. No buscó la manera de proveerle alimento mientras vivía en desorden. Fue el sufrimiento, la escasez y la humillación lo que lo condujo al arrepentimiento. En Lucas 15, 17 se nos dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No fue una ayuda mal dirigida lo que lo restauró, sino el peso de sus propias decisiones. Si su padre hubiera intervenido antes de tiempo, el hijo jamás habría comprendido su necesidad de regresar. La disciplina es una manifestación del amor, tanto como lo es la misericordia. En Hebreos 12:6 está escrito:
porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No toda dificultad debe ser evitada, no toda carga debe ser aligerada, no toda prueba debe ser interrumpida. Hay procesos que son necesarios para que el corazón sea transformado. Cuando intentamos socorrer a alguien que Dios está disciplinando, lo único que conseguimos es entorpecer la obra del Señor. Hay circunstancias que han sido permitidas para que la persona aprenda, para que reflexione, para que encuentre el camino de regreso. Interferir en un proceso donde Dios está corrigiendo es ponerse en oposición a su voluntad. El apóstol Pablo comprendió esta verdad cuando escribió acerca de aquellos que se desvían de la fe y persisten en la rebeldía. En 1 Corintios 5:5, refiriéndose a un hombre que vivía en pecado, dijo: sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Su instrucción no fue rogar para que fuera librado de las consecuencias de sus acciones, ni proveerle recursos para que continuara en su error. Fue permitir que el dolor de su condición lo llevara al arrepentimiento. La verdadera ayuda no es siempre lo que el otro desea, sino lo que realmente necesita. Hay momentos en los que el acto más misericordioso no es extender la mano, sino apartarse, dejar que las consecuencias hablen, permitir que el vacío de la falta de recursos, la soledad de la necedad y el peso de una mala decisión sean la voz que lo impulse al cambio. Proverbios 13:18 nos dice: pobreza y deshonra alcanzará aquel que rechaza la corrección, pero quien acepta la reprensión será exaltado. No se trata de abandonar a nadie, sino de entender que hay quienes solo aprenden cuando la ayuda se aparta. Dios mismo permite que el hombre enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. En Jeremías 2:19, el Señor le dice a su pueblo: tu propia maldad te castigará y tus rebeldías te reprenderán. Date cuenta y comprende cuán amargo y doloroso es haberte apartado de Jehová, tu Dios. Dios nunca prometió liberación sin arrepentimiento. No atenuó el juicio para evitarles sufrimiento. Dejó que las decisiones de su pueblo los alcanzaran, porque sólo así podrían ver con claridad la magnitud de su error. El amor sin justicia no es verdadero amor. La compasión sin verdad no es auténtica compasión. La ayuda sin discernimiento no es realmente ayuda. Jesús no vino únicamente a sanar ni a proveer. Vino a confrontar, a llamar al arrepentimiento, a establecer el reino de Dios en corazones transformados. En Lucas 9:62, Él declaró: nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Su llamado fue radical, su mensaje fue directo. La lealtad a la verdad es más importante que cualquier otro lazo. La Escritura nos advierte acerca de aquellos que siempre reciben, pero nunca cambian, de quienes buscan la provisión de Dios, pero rechazan su voluntad, de los que piden sin intención de dar. Proverbios 21:25 nos dice: el deseo del perezoso lo destruye, porque sus manos rehúsan trabajar. No es la falta de recursos lo que arruina a una persona, sino la actitud de su corazón. La ayuda no debe perpetuar la dependencia, sino fomentar el crecimiento, la madurez y la responsabilidad. Un corazón generoso debe ser también sabio. No se trata de cerrarle la puerta a quien realmente necesita, sino de discernir quién está dispuesto a aceptar la corrección junto con la ayuda. Proverbios 9:8 nos instruye: no reprendas al burlador para que no te odie, corrige al sabio y te amará. Hay quienes rechazan la verdad, aun cuando se les presenta con amor.
Hay quienes menosprecian la corrección, incluso cuando se les ofrece con paciencia. Jesús nos dejó una señal clara en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, ni por sus súplicas, ni por su necesidad aparente, sino por su fruto. ¿Muestran humildad? ¿Tienen un corazón dispuesto a cambiar? ¿O simplemente buscan recibir sin querer transformar sus caminos? Dios bendice la generosidad, pero no la insensatez. En 2 Corintios 9:7 se nos recuerda: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La ayuda debe ofrecerse con gozo, no por imposición, no por presión, no por manipulación. Quien solo busca recibir sin dar, nunca valorará lo que se le otorga. Quien persiste en el error sin querer cambiar, nunca aprovechará la oportunidad que se le presenta. Quien se acerca a Dios solo por conveniencia y no por convicción, nunca permanecerá. Y quien recibe sin gratitud ni transformación seguirá pidiendo más, sin encontrar jamás satisfacción. Dios nos ha llamado a ser luz en el mundo, pero una luz que ilumina, no que se apaga en la oscuridad. Nos ha llamado a ser generosos, pero con sabiduría, a ayudar, pero con discernimiento, a amar, pero sin transigir con la verdad, porque al final, lo que realmente transforma una vida no es la cantidad de ayuda recibida, sino la disposición del corazón para reconocer su necesidad de Dios. Ayudar es un acto de amor y compasión, pero la Biblia nos enseña que debemos hacerlo con sabiduría. No todas las ayudas son bien recibidas, ni todas las personas buscan un cambio verdadero. Discernir con oración y seguir la voluntad de Dios es clave para dar una ayuda que realmente edifique y no sea en vano. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, cuéntanos en los comentarios tu opinión. ¿Has vivido una experiencia en la que tuviste que decidir si ayudar o no a alguien? Toma acción hoy mismo. Pide sabiduría a Dios antes de brindar ayuda a alguien. Comparte este video con más personas para que también aprendan a discernir con la palabra de Dios. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo más enseñanzas bíblicas. Que Dios te guíe y bendiga en cada decisión. Nos vemos en el próximo video.